Si algo estamos entendiendo es que todo viene de Dios. La salvación viene de Dios y nosotros solo aportamos nuestro pecado. Si somos justificados es por su gracia, es su obra redentora en nosotros y nada más. No hemos dado nada al Señor. Y eso lo demuestra en los primeros capítulos de Romanos, que todos estábamos bajo pecado. Vemos después, a partir del capítulo 3, 20 en adelante, que Dios nos justifica por fe en Jesucristo, por lo que Él hace completamente. Vemos lo que significa ser justificados, cuál es la posición que tenemos delante de Dios. Somos justificados porque Él nos da la fe y por medio de la fe somos hechos justos. Una justicia que viene de parte de Dios por medio de Jesucristo. Esa justificación nos produce la paz con Dios. Capítulo 5. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y esa justificación provoca también en nosotros santificación, que es lo que estamos viendo en el capítulo 6 y en el capítulo 7, aunque el capítulo 7 tiene ya la connotación de la libertad que nos da la justificación, la libertad de la ley. Entonces, hemos estado viendo que estamos muertos al pecado. Esto quiere decir que ya el pecado no ejerce su señoría sobre nosotros. No tenemos por qué pecar más. Podríamos pensar que, bueno, al estar justificados por la fe, por gracia, bueno, entonces el pecado no es importante y podemos seguir pecando. No, dice Pablo, de ninguna manera. Si ustedes permanecen en pecado porque todavía no han sido salvos, seguimos muertos todavía. Pero si ya estamos justificados, ni siquiera se justifica, ni siquiera tenemos que pensar livianamente el pecado. El pecado es algo grave. Y Pablo dice en el capítulo 6, en el versículo 15, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y inmediatamente él explica lo que eso no significa, porque nadie puede pensar de que el pecado, porque estamos bajo la gracia, es algo liviano, es algo bueno, de lo que no tenemos que preocuparnos tanto. Estamos hablando de los pecados comunes, de aquellos pecados que parecerían no ser tan graves, como un arrebato de ira, como tener envidia porque alguien se compró un auto, porque se mira a una persona del sexo opuesto de una manera que no se debe mirar. Bueno, esas cosas que pueden parecer que no son graves, Pablo dice, no, que no tienen que pensar que esas cosas son insignificantes, son pecados y nosotros tenemos que buscar la santificación, no el pecado. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Ningún creyente que ha recibido gracia toma livianamente el pecado. Nadie puede abusar de la gracia. El que lo hace es porque todavía está bajo pecado, bajo la ley. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo había dicho, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que hizo inmediatamente es explicar lo que eso no significa. La gracia no es una licencia para pecar. Ahora que ya aclaró lo que no es lo que no significa esa frase, va a aclarar lo que sí significa. ¿Qué significa vivir bajo la gracia? ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley? De eso es lo que va a tratar el capítulo 7. Y vamos a ver hoy los primeros 6 versículos, donde Pablo explica esto con una analogía. Ya había hablado de la esclavitud como una ilustración de la relación del hombre con el pecado, la relación de amo y esclavo. Ahora usa otra analogía.
que utiliza al matrimonio como un ejemplo de la relación del hombre con la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y Pablo va a tocar este tema. Ustedes tienen que siempre ponerse en circunstancia, ¿no? Pablo está hablando de los romanos. Los romanos, la iglesia romana, es una iglesia compuesta por judíos y gentiles, por gente que vivió toda la vida bajo la ley y que está luchando con eso, con querer agradar a Dios por medio de las obras. Pablo mismo vivió hace mucho tiempo, y entonces él habla con dulzura y les dice: hermanos míos, se pone en su lugar. Y él no quiere que estas personas acepten lo que él está enseñando porque él se los dice. Él está hablándole para que entiendan lo que él les quiere decir, que ellos no están bajo la ley. Y para eso va a usar esta analogía con el matrimonio. Pero tenemos que entender que la ley no es algo malo. Y más adelante va a decir: la ley es buena. La ley es buena. Y trae enormes beneficios conocer la ley, meditar en la ley y aplicar la ley. Trae enormes beneficios. Fíjate, por ejemplo, ustedes saben, el Salmo 1.1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un hombre que da fruto, que está meditando en la ley, eso es bueno. Y dice que es bienaventurado el que es así. Y hay montones de pasajes del Antiguo Testamento que dicen lo mismo. El Salmo 19.7, ustedes lo conocen seguramente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es buena la ley. Hay galardón en guardar la ley, en meditarla, en ser amonestado por ella. Es dulce. Salmo 119.18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios tiene que abrirnos los ojos para eso, para que la entendamos y veamos las maravillas. En el versículo 97 de ese salmo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Te da sabiduría. El versículo 165 del 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, la ley es buena. La ley muestra la voluntad de Dios, que es precisamente buena, agradable, perfecta. Entonces, meditar en la ley,
aplicarla a nuestra vida, cuando Dios nos abre los ojos y vemos sus maravillas, todo esto es bendición, bendecido, bienaventurado lo que hace, que entiende las cosas así. Pero es un grave error creer que la ley sirve como un precepto que hay que obedecer de manera estricta para alcanzar el beneplácito de Dios, la aprobación de Dios, la salvación. Entonces, el colmo era que a la ley, los rabinos de Israel habían sumado montones y montones de mandamientos humanos que aplastaban la ley y el significado de la ley. Y esos mandamientos, que eran cientos y cientos, desmenuzaban de una manera meticulosa cada acción de las personas. Todo lo que vos hacías, si no lo hacías conforme a esas reglas, estabas ofendiendo a Dios. Era una carga muy, muy pesada. Y el Señor confrontó a los que enseñaban estas cosas. En Mateo 15:6 dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La ley y todas sus ordenanzas se han transformado en un yugo insoportable de llevar. En Hechos 15:10, ¿recuerdan cómo está el concilio? Y los creyentes judíos decían que los nuevos creyentes gentiles tenían que hacerse judíos primero. Y Pedro dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hoy ocurre lo mismo en las iglesias evangélicas, en la mayoría de las iglesias evangélicas. Los líderes religiosos, muchos, no digo todos, pero muchos, muchísimos, cargan sobre sus congregaciones un yugo pesado. No tienen que hacer tal cosa o tienen que hacer tal otro, tienen que orar tanto tiempo, hasta determinada hora, y ayunar tantas veces, tienen que, no sé, no mirar televisión, o las mujeres tienen que vestirse de determinada manera y no de otra, no se pueden cortar el pelo, los hombres no pueden jugar al fútbol. Estas son algunas de las cosas, pero hay muchísimas que son doctrinas de hombres, y las personas que viven bajo ese yugo están constantemente temerosas, angustiadas, porque se esfuerzan y nunca alcanzan, nunca es suficiente. Y lo que dicen estos falsos pastores, falsos maestros, es que el que no hace esas cosas no es un verdadero cristiano. Entonces, ¿cómo no van a estar llenos de temor las personas? Y el apóstol Pablo le escribió a los colosenses y habló de estas cosas. Le voy a ver la nueva traducción viviente. Colosenses 2:20 dice: ustedes han muerto con Cristo y Él os ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Fíjate que lo llaman reglas del mundo. Tales como: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, no comas cerdo, morcilla, guardar el sábado. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, la persona, lo que está diciendo que se somete a esos preceptos humanos, nunca va a dar fruto, porque dice, no ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Están bajo su naturaleza pecaminosa, como siempre. Entonces, eso de guardar estas normas y leyes no tiene nada que ver con la santidad. Eso no es santidad, es esclavitud.
Lo que tiene el cristiano que ha sido justificado es justamente buscar la santidad, que no es por este camino, no es por el camino de la obediencia a la ley. Entonces, por la obra de Jesucristo, entonces, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La salvación nunca fue ni será por obras. Y Pablo dice entonces, lo llama hermanos, muy cariñosamente. Él se sentía muy identificado con ellos porque él mismo vivió bajo la ley. Y él le cuenta a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, les dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Así que Él vivió, Él sabe, Él los comprende, por eso los trata con ternura. Y fíjate que Él va a usar ahora un ejemplo tremendamente elemental. Mirá lo que les dice. ¿Acaso ignoráis? Que por ahí suena más chocante en el castellano, pero es como si le estuviera diciendo, piensen en esto. Le está dando un ejemplo que todo el mundo conoce. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y les aclara, pues hablo con los que conocen la ley. En el original no dice la ley, dice ley, porque no se está refiriendo a la ley de Moisés, se refiere a toda ley. Pablo está diciendo, piensen ustedes, las personas están bajo el señorío de las leyes, ya sea la ley romana, la ley argentina, la ley de Moisés también. Y él dice, hablo a los que conocen la ley, quiere decir, hablo a los que conocen de leyes, los que saben, los que por el uso, por la vida cotidiana, entienden sobre leyes. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, vos para que la ley tenga, cualquier ley, tenga poder sobre vos, es necesario que estés vivo. Porque si te moriste ya la ley no tiene nada que ver con eso. Hay un accidente, el hombre va a 180 km por hora, produce un accidente bárbaro, va a la policía, el hombre está muerto ahí, le dice, vos sos el culpable, te voy a llevar preso, todo el peso de la ley va a girar sobre vos. Está muerto. Tenemos al criminal más grande de la historia. Bueno, la ley le va a aplicar todo el peso a esta persona por todas las cosas de los crímenes que cometió. Pero si esa persona muere, toda esa carga de ley y de juicio sobre él ya no tiene sentido para él. Si vos tenés una deuda, no podés ir a cobrar al cementerio. Ya está. Ya terminó. Entonces, esto es algo tan elemental que no resiste ningún análisis. Pablo dice, para que alguien esté bajo la ley, bajo cualquier ley, tiene que estar vivo. Eso es básico. La muerte pone fin a toda obligación de la ley. ¿Y es verdad esto? Sí, sí. Se comprende. Y acá pone el ejemplo del matrimonio. Pablo no va a hablar, no busquemos enseñanzas sobre el matrimonio en este pasaje. Es un error buscar enseñanzas en este pasaje. Hay que buscarlo en 1 Corintios 7, en Efesios 5 y 6. No acá. Acá está hablando sobre la ley. Entonces Pablo dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Lo que dijo recién lo pone como ejemplo en un matrimonio.
el matrimonio, la mujer está sujeta al marido, no hay mucho análisis en esto. La ley. Claro. Así que, si en vida el marido desde el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, Pablo toma este ejemplo porque si hay algo que es, digamos, solemne en el cristiano, es el matrimonio. Acá tenemos algo que todo cristiano sabe que es importante y que el matrimonio no se disuelve porque uno quiere, porque alguno de los dos quiere, por más de lo que diga las leyes argentinas, ¿no es cierto? Malaquías 2:16, nueva traducción viviente, la voy a leer, dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Este es digamos, el contexto de que por qué Pablo está hablando del matrimonio. El matrimonio es indisoluble por el hombre. El Señor Jesús dijo en Mateo 19:5: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, no hay manera de disolver un matrimonio cristiano. Ahora, si una mujer, estando vivo el marido, se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Ahora, si su marido muere, esta mujer se une a otro hombre, no será llamada adúltera. Tiene libertad. No hay problema. Así está claro. En 1 Corintios 7:39 dice el mismo Pablo: la mujer casada está ligada por la ley al marido si su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Esto está claro. Es más, en 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Si una viuda se casa, está bien que se case. Ha quedado libre del marido anterior. Eso no hay ningún problema. Lo que está diciendo Pablo acá no es que tenemos que buscar interpretaciones de quién representa a la mujer, quién representa al hombre. No, acá está hablando de que esta unión se disuelve solamente por la muerte de alguien. Y la persona que queda viva tiene total libertad de pertenecer o de formar otra unión. Eso es lo que está diciendo, nada más que eso. Así también vosotros, dice Pablo, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, entonces, Pablo está dando la aplicación de lo que le estaba diciendo. Así también vosotros, y fíjense de nuevo, hermanos míos, como él les habla con dulzura, para que comprendan. Esto es algo muy importante para alguien que ha vivido siempre bajo preceptos y normas. Muy arraigado. Claro. Entonces, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto, quiere decir, habéis sido muertos. Nosotros no morimos solos, nosotros hemos sido muertos, alguien nos mató. Alguien nos mató, y ¿sabe quién es que nos mató? Dios nos mató. Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, que entregó a su Hijo por nosotros, y dice que no lo escatimó, y dice que fue Él quien mediante el cuerpo de Cristo saldó nuestra deuda con la ley, y como consecuencia hemos sido muertos a la ley. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros. O sea que Dios nos mató en Cristo Jesús. Ya no pertenecemos a la ley,
así como hemos sido muertos al pecado, también hemos sido muertos a la ley. Ya no pertenecemos a la ley, no estamos bajo su señorío, pero cuidado, no es que ahora podemos hacer lo que se nos ocurra, porque estamos bajo otro amo, otro esposo, que es Cristo Jesús, para que seáis de otro. ¿Quién es ese otro? El que resucitó de los muertos, Jesucristo. Entonces, estábamos en matrimonio, por decirlo así, con la ley, ahora morimos y podemos tener ahora otro dueño, otro esposo, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende? Sí. La ley murió para... Dice, Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. El Señor Jesús, cuando llamaba a los trabajadores encargados, eran justamente a los que tenían la presión de la ley. Dice, venid, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ya no están bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Un yugo fácil y ligero. Es el yugo de Jesús, Él va al lado nuestro. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero muchos están casados con Jesucristo, pero les atrae el antiguo marido. Quieren estar adulterando. Es adulterio espiritual. Es adulterio. Y no se puede. No se puede. Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No podés tener dos esposos. O estás con Cristo o estás bajo la ley o estás bajo Cristo. No podés estar con los dos. Y esta es la posición de muchos creyentes. Muchos cristianos, y algo que se enseña en muchísimas iglesias evangélicas, que la salvación es por gracia. Esa es la salvación, es por fe, pero que esta salvación puede perderse. Entonces es necesario las obras, es necesario que uno colabore con esa salvación, cumpliendo con la ley, para no perder la salvación. Y eso es adulterio espiritual. Y ese es el engaño del legalismo. Porque dice en el capítulo 1 del apóstol Pablo de Romanos que la justificación es por fe y para fe. Es por fe y para fe. O sea, fe de principio a fin. No entran las obras. Y a los Gálatas, Pablo les habla de una manera muy enfática, y nuevamente voy a leer la nueva traducción viviente, Gálatas 3:1. Dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y en el capítulo 5, versículo 1, le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, está clarísimo esta ley. Vos no podés ser adúltero espiritual. Vos no podés creer en Jesucristo y estar bajo Jesucristo, estar bajo la gracia y a la vez querer cumplir con las normativas que te imponga a través de un nombre, sea la ley o sea lo que sea.
es adulterio. Y dice este versículo que hemos sido puestos bajo la gracia, estamos en Cristo, que Dios nos hizo morir a la ley, y ahora estamos en Cristo con un propósito, a fin de que llevemos fruto para Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, eso es algo que nadie puede hacer bajo la ley. Bajo la ley no podés dar fruto. Bajo la ley vas a obedecer ciertas normas, pero nunca vas a dar fruto. Nunca tu vida va a ser santificada. Romanos 6:21 dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, de haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Qué fruto teníais cuando estabas bajo la ley? Cuando querías cumplir con la ley. Ninguna clase de fruto. Al contrario, era la muerte. La muerte. Pero la gracia es para vida. Y cuando hablamos de fruto, ¿qué significa? Bueno, que vos, tu carácter, tu forma de ser, va adquiriendo la imagen de Cristo, te estás santificando, te vas pareciendo cada vez más al Señor Jesús. Y Pablo habla muchísimo, hay montones de pasajes que hablan del fruto, en todas las escrituras, pero te voy a dar algunos que solamente menciona Pablo. Bueno, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras, no por buenas obras. ¿Se entiende la gran diferencia? Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por medio de Jesucristo, llenos de fruto de justicia. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pensar y hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Filipenses 4:16. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todas estas cosas, todo esto es fruto de la gracia, fruto de pertenecer a Cristo, fruto de tener un carácter cada vez más parecido a Él. El fruto, y solo el fruto es evidencia de nuestra relación con el Señor. Él mismo lo dice. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se dan cuenta de la diferencia
entre estar en Cristo y no estar en Cristo. ¿Estás bajo la ley o estás bajo la gracia? Hay una gran diferencia entre el fruto y la obediencia a la ley. Hay una gran diferencia. El fruto, dice, es para Dios. La obediencia a la ley es para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esto después lo va a explicar muy bien en los siguientes versículos, ¿no? Pero es muy importante lo que dice. O sea, cuando estábamos en la carne, ¿qué significa? Cuando estábamos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando estábamos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa, la ley producía un efecto contraproducente, por decirlo así. Motivador. Como motivador. Claro, era totalmente contrario a lo que se espera. ¿Por qué te ponen un montón de preceptos? Para que Dios se agrade de vos. Bueno, va a pasar exactamente lo contrario, porque tu carne está, dice, motivada por la ley a ir a ir más allá. O sea, claro, porque la ley no puede reprimir la carne, no puede reprimir la tendencia pecaminosa. Al contrario, la prohibición provoca indignación, provoca rebeldía, provoca incomodidad, irritación. Y más adelante va a decir, yo conocí el pecado por la ley. Entonces, esas pasiones pecaminosas, la ira, la lujuria, la envidia, todas las cosas que están en el hombre, se manifiestan a través de sus miembros. La lujuria se manifiesta, por los ojos, la ira por las manos y la boca. Lo que decía Pablo, que él sentía que sus miembros, claro. Estaba algo que él claro. Era la ley del pecado. Los miembros para injusticia. Claro. Entonces, dice, porque mientras estamos acá en las pasiones pecaminosas que íbamos por la ley, en vez de reprimir, en vez de que la persona se quede quieta, no, al contrario, hay que hacerlo, y se manifiestan por medio de nuestros miembros. ¿Y qué fruto produce? La muerte. Manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. O sea, la ley que producía a nosotros, todo lo contrario de lo que se esperaba. Nos llevaba a pecar más todavía. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, lo que ocurrió es un cambio radical. Ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, estamos muertos a la ley y estamos libres de la ley, como un muerto cuando a la ley terrenal, completamente libres. Así que estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley. Nuestras vidas ya no están gobernadas por la naturaleza pecaminosa. Ahora, dice, Cristo pagó la deuda, ya no estamos bajo la dominación de la ley, estamos bajo un nuevo régimen, un nuevo gobierno, que no es el de la letra, la ley, sino la del Espíritu. No estamos esclavizados.
Nosotros ahora buscamos hacer buenas obras, no para conseguir nada de Dios, sino por amor, por gratitud, dando cumplimiento a la profecía de Jeremías. Fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías 31, 31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora cada uno, porque tiene la ley escrita en sus corazones, sabe lo que es agradable a Dios y busca agradarle y busca por amor obedecerle, y eso se llama santificación. Es completamente distinto a estar bajo la ley. ¿Se entiende la diferencia abismal que hay entre estar bajo la ley que bajo la gracia? No es por las obras humanas, sino por la obra divina que Dios ya preparó de antemano para cada uno. Exactamente. Porque por la ley sería lo tengo que hacer. Exactamente. Y lo otro no sale natural con el espíritu. La iglesia te dice, vos tenés que leer la escritura, vos tenés que leer, y vos vas y no la lees y al día siguiente te sentís mal porque no cumpliste y Dios está enojado con vos. Eso está bajo la ley. Claro. Pero qué distinto es cuando vos vas a deleitarte, a buscar guía, porque vos lo necesitas, o a orar porque vos querés estar. No un tiempo determinado. Claro, no determinadas cosas. La diferencia es cuando uno está guiado por el espíritu o cuando está guiado por tu carne. Claro. Sí, o sea, un humano. El que obra ya no es la vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza, el hombre nuevo, nacido de nuevo. Ya no es por obra de uno, ni por fuerza de uno, Claro. el hecho de las obras y eso, sino que porque es el nuevo nacimiento, es la obra de la nueva criatura. Amén. ¿No? ¿Es así? Patio. ¿Entendió? Por fácil. Ahora, una pregunta. ¿Cómo ha rebuscado esto?